Bienvenidos al Grano Maldito, bienvenidos un vídeo más. Hoy os traigo Arkham Horror tercera edición, que hace lo menos 2 años o más también que no jugamos y tenía muchísimas ganas de volver aquí a Arkham y a ver a qué nos enfrentamos. Voy a jugar la expansión porque ya terminamos el juego base ya hace años. Y vamos a jugar la expansión de La Noche Cerrada, que el primer capítulo de esta expansión es, a ver si soy capaz, que lo tenemos por aquí, disparos en la oscuridad. Bueno, ¿qué comentaros de este juego? Un juegazo, aunque personalmente me gusta más la segunda edición, pero bueno, este está muy bien también. Ya la segunda edición es muy difícil de conseguir a un precio razonable y las expansiones olvidados. Una pena que no lo reediten, pero bueno, no me quiero meter en ese tema. Vamos a jugar tranquilamente, vamos a ver qué es lo que nos depara este nuevo escenario de disparos en la oscuridad. La historia hasta ahora. Las mafias de Arkham tienen una larga historia. La tregua entre los O'Banion y los Seldon ha sido, en lo mejor de los casos, frágil. Durante el escabroso verano de 1900... Perdón, escabroso, yo también. Es que entre que está en cursiva y es pequeñito, me cuesta un huevo leerlo. Ya sabéis que siempre que he jugado a esto, me cuesta un montón leer estas puñeteras cartas. O sea, me gusta un montón, pero es que me cuesta leerlo horrores. Dice, durante el caluroso verano de 1926, una sombra tenebrosa los empuja a una cruenta guerra de bandas. Espacio inicio, la comisaría. Indicadores de bandas de criminales. El indicador rojo es la fortaleza de los O'Banion y el indicador azul es la fortaleza de los Seldon, que lo tenemos aquí. Retribución. Si ninguna de las bandas es hostil, aparece un monstruo sectario, así que hay que tener mucho cuidado. Bien, tenemos por aquí el mazo de monstruos, que ya lo tenemos por aquí, lo tenemos apartado, ya lo tenemos barajado y todo. Tenemos la reserva de mitos, que en nuestra bolsita, ¿vale? Lo tenemos por aquí. Tenemos preparativos finales, añadir el códice, el 1, 41, 42 y 43, que lo tengo por aquí. Apartamos a un lado todos los monstruos O'Banion y Seldon, yo ya los tengo apartados, los tengo fuera de cámara, ¿vale? Pero los tengo apartados. Coloca un indicador rojo en la Bella Luna, que ya lo tenemos aquí, y colocar un indicador en los muelles, que lo tenemos aquí, que es para los O'Banion, perdón, para los Seldon. Bien, bueno, pues esta es la disposición del tablero tal cual, y como viene en el reglamento hay que coger una cartita extra porque la perdición se vuelve a expandir. ¿Y por dónde se ha expandido? Bueno, pues por la Plaza Independencia y la Bella Luna, así que aquí ha salido, sí, la Bella Luna y este de aquí. Pues ha salido pues una perdición en cada uno. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bien, vamos a leer, vamos a ver qué es lo que ocurre, vamos a ver qué nos... Uy, este no, que la chuletilla. Dice, ola de pánico. Se cierran ventanas, se echan cortinas y se atrancan puertas. Los ciudadanos recorren las calles a toda prisa, lanzando miradas furtivas a su espalda. Una siniestra inquietud se apodera de la ciudad. Se cierne sobre sus tejados, se estanca en las sombras. Cuando... Joder, perdonad, es que me cuesta muchísimo leerlo. A ver, cuanto más se extiende el pánico, las personas y los animales reaccionan de manera más impredecible. A ver, huyendo, espantados o atacando a quienes les rodean. Y con cada nuevo brote de miedo y violencia, el primigenio se hace más fuerte. Cursiva, pequeñita, perdonadme, ¿vale? Perdonadme. Yo lo estoy leyendo lo mejor que puedo. Venga. Si en algún espacio hay al menos 4 fichas de perdición, quita 3 fichas de perdición de ese espacio, luego coloca una ficha de perdición en todos los demás espacios, vaya por Dios, de ese barrio, y una ficha de perdición en la hoja de escenario. Vale. Pues venga, esta ya lo hemos leído. La última, chispa.
Arkham padece, porque ya sabemos lo que hay que hacer, ¿vale? Así que tenemos que intentar limpiar, pues de perdición, sobre todo aquí, tenemos que intentar limpiarlo porque si no va a la hoja del escenario y aquí ya es cuando viene el meollo del asunto. Arkham padece un verano de calor sofocante. El sol ha blanqueado la hierba y caldeado los ánimos de los lugareños, convirtiendo la ciudad en un polvorín. Una serie de agresiones brutales y sangrientas represalias enfrentan a las bandas del crimen organizado en una guerra territorial por toda la ciudad. Claro, los Seldon y los O'Banion, está claro. Ahora, alertados por los rumores sobre la existencia de una cábala mística y con la sospecha de que los disturbios obedecen a un propósito ulterior, ¿no? Ulterior, pone aquí, sí, a un propósito ulterior que trasciende la mera lucha por el poder, habéis ofrecido vuestros servicios al jefe de policía Nichols, quien os ha asignado un cometido claro, aunque no por ello sencillo: averiguar el motivo de la guerra de bandas mientras sus atareados agentes pugnan por minimizar los daños. Pues venga, vamos a ver. Cuando haya un total de 3 fichas o más sobre la hoja del escenario, ya sean pistas, perdición o cualquier otro tipo, cada investigador sufre un punto de daño o bien un punto de horror. Joder, pues esto es una caca. Por cada ficha de perdición que haya sobre la hoja del escenario. Luego añade al códice la carta 51 y dale la vuelta a esta carta, ¿vale? Vale, pues venga, fenomenal. Pues esto lo vamos dejando por aquí. Y vamos a ver qué nos depara ahora esto de aquí. A ver, dame un momento, voy a buscar alguna fórmula para poder leer bien, porque es que si no, aquí, vamos, vaya tela. Venga, yo creo que he encontrado una pequeña solución. Vamos a ver qué es lo que nos depara esto de aquí. Nos dice, la banda de Seldon trafica con licor y armas de fuego por toda la costa este. Además de tener en el bolsillo a figuras prominentes y respetables de la sociedad, el viejo Sadie Seldon frecuentaba el bar del motel Hips, pero en el caos reinante, su hija, que también se llama Sadie, dirige una red de operaciones callejeras desde un almacén situado en los muelles de Miskatonic, junto con su mano derecha, Corbin Bouchard, o no sé cómo pronunciar eso. Bueno, si no os importa ensuciaros las manos, ayudar a esta banda a consolidar su poder pondría fin al conflicto y ya de paso os llenaría los bolsillos. La banda de Seldon es conflictiva. Después de que un monstruo O'Banion sea derrotado, podéis proponer una alianza a la banda Seldon para darle la vuelta a esta carta. Vale. Si no lo hacéis, elige al azar uno de los monstruos O'Banion apartados al principio de la partida, añadiendo al mazo de monstruos y barajado. Después, el líder roba una ficha de reserva de mitos y la resuelve. Vale, pues tenemos este que es para los Seldon. Vamos a ver los O'Banion, qué es lo que nos dicen. Los O'Banion nos dice lo siguiente. La banda de O'Banion lleva un tinglado de los gordos con base en el Cleaver Club, un infame bar clandestino. Se dedican a la usura, el chantaje y la extorsión, todo bajo una fachada de negocios perfectamente legítimos. Su líder, Danny O'Banion, dirige todo el cotarro desde las sombras, pero es su hija Naomi quien se encarga del día a día con la ayuda de sus lugartenientes Siobhan Riley y el señor McTire, a quien llaman el Lobo. Colaborar con los O'Banion para proporcionarles una ventaja en la guerra de bandas os permitirá aprovecharos de su profesionalidad y competencia.
Siempre podéis tratar de no involucraros directamente en el conflicto, pero aún así os resultará muy difícil frenar las actividades de ambas bandas, sin ganaros unos cuantos enemigos. La banda de Ovanion es conflictiva. Después de que un monstruo Sheldon sea derrotado, podéis proponer una alianza a los Ovanion para darle la vuelta a esta carta. Si no lo hacéis, elige al azar uno de los monstruos Ovanion apartados al principio de la partida, añadiendo al mazo de monstruos y barájalo. Después el líder roba una ficha de reserva de mitos y la resuelve. Fenomenal. Pues ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos con los Sheldon, nos vamos con los Ovanion. Los Sheldon nos dan pasta. Esto lo que hacen es que nosotros estemos digamos en segundo plano. Aún así vamos a tener enemigos tanto por unos como por otros. Pues vamos con los Ovanion. A tomar viento. Venga, vamos a hacer lo de los Ovanion. Entonces vamos a quitar esta carta y nos dice que si no lo haces, elige al azar unos monstruos Ovanion. La banda de Sheldon. Después de que un monstruo Ovanion sea derrotado. Vale, esta es la banda de Sheldon. Vale, pues a ver, yo creo que después de que un monstruo Sheldon sea derrotado, podéis proponer una alianza a los Ovanion. Si no lo hacéis, elige al azar un monstruo Sheldon. Vale, pues si no lo hacéis. Pues no, este no lo voy a hacer, ¿vale? Los Sheldon no lo voy a hacer. Me quedo con los Ovanion, que los Ovanion me va a permitir, pues eso, lo que hemos dicho, de quedarnos en stand-by, ¿vale? Por ahí purulando, sí, nos ganaremos enemigos, pero bueno, es lo que hay. Venga, pues entonces, esta carta la vamos a poner aquí, vamos a poner 40... y 4, 40 y... Vale, 40 y aquí. Vale, y ya la dejamos colocada. Vale. Si no lo hacéis, elige una carta de monstruos de Sheldon. Después de que un monstruo Sheldon sea derrotado, puedes proponer una alianza a los Ovanion para darle la vuelta a esta carta. Vale, la banda Ovanion es conflictiva. Después de que un monstruo Sheldon sea derrotado, vale, pues tendremos que ir a por ese. Vale, este lo he retirado yo muy pronto. Después de que un monstruo Sheldon sea derrotado, puedes proponer una alianza a los Ovanion para darle la vuelta a esta carta. Si no lo haces, elige al azar un monstruo Sheldon apartados al principio de la partida, añádelo al mazo de monstruos y barájalo. Después, el líder roba una ficha de la reserva. Después de que un monstruo Ovanion sea derrotado, puedes proponer una alianza. Vale, pues venga, vamos a ver cómo nos montamos esto. Vamos a ir poco a poco porque si no... Vale, pues venga, entonces vamos a ver qué cositas podemos hacer. A ver, una de las cosas sería que yo me voy a traer... vamos a empezar, a ver... patatín, patatán. Ay, por cierto, que no he dicho a quiénes elegimos. Vamos a elegir a Roland Banks, que dice que es un agente federal, luchar por la verdad. Como parte de una acción de ataque, puedes sumar 1 al resultado de tantos dados como pistas hay en el barrio. Buah, pues esto viene fenomenal. 2 de saber, 2 de influencia, 3 de observación, 3 de fuerza y 3 de voluntad. 7 de vida y 5 de cordura. Y tenemos por aquí una 38, que es un arma, que lo tenemos por aquí, ¿vale? Una 38 especial que recibe más 2 a la fuerza. Como parte de una acción de ataque. Si el monstruo al que estás atacando tiene un icono de restos, en vez de recibir 2, pues recibo 3. Vale, fenomenal.
Y he elegido aquí porque nos permite implacable o indagaciones. Entonces yo he cogido implacable, que dice que cuando vayas a ganar una pista de restos, en vez de eso puedes recuperar un punto de vida y un punto de cordura. Y este tiene para ponerle aquí 2 impactos o 2 de cordura. Vale. Fenomenal. Fenomenal. Y por cierto va a ser nuestro líder. Y dice así, la historia hasta ahora. Roland siempre había hallado consuelo en las normas, pautas y procedimientos reglamentarios. Por muy complejo que fuese un caso, el manual de la agencia siempre le brindaba un contexto familiar y predecible. Todo encajaba. Aquello debería haber sido una investigación rutinaria. Una chica había desaparecido y Roland dedujo que la habían secuestrado algún criado descontento. Su adiestramiento le permitía identificar fácilmente el móvil, el medio y la oportunidad, blanco y en botella. Pero ni toda la formación preparó a Roland para el ritual que interrumpió cuando encontró a la chica, y no había nada en el reglamento sobre la criatura que acechaba al otro lado de aquel refulgente umbral. Alguien tendría que redactar un manual nuevo. Arquetipo principal. Como defensor, tu responsabilidad consiste en proteger a tus compañeros investigadores. Esto podría significar ayudarles a recuperarse de daños físicos y mentales o bien despachar monstruos antes de que se conviertan en una amenaza. Arquetipo secundario. Como buscador eres un intrépido sabueso. Deberías concentrarte en la obtención de pistas y en descubrir su significado oculto. Tu labor es esencial para frustrar los malvados designios de los primigenios. Como veis, pues este tío hace de todo un poco, ¿vale? Bueno, es un investigador privado, con lo cual lo de las pistas viene muy bien y para pegar tiros ya ni te cuento. Lo dicho, perdóname por la lectura de las letras esta cursiva, que es una caca pincha en un palo, ¿vale? Es lo que menos me gusta de este juego, pero bueno. Venga, y aquí tenemos a Diana Stanley, que es una sectaria redimida. Así que vamos a ver, dice que prácticas prohibidas. Cuando vayas a sufrir horror, incluyendo horror directo, puedes colocar hasta 2 fichas de perdición en tu espacio para anular la misma cantidad de ese horror. ¿Oh? Puedes colocar hasta 2 fichas, o sea que si recibo un punto de horror, pongo simplemente una fichita y para adelante. Tanto si confían en mí como si no, necesitarán mi ayuda. Yo sé bien lo que son capaces. Por cierto, tiene límite de concentración 2, al igual que Roland Banks, ¿vale? Pues 7 de vida, 5 de cordura, 4 de saber, 2 de influencia, 3 de observación, 3 de fuerza y 1 de voluntad. Y tenemos aquí Revelación Siniestra, que es esta cartita. Una vez por ronda, cuando estés resolviendo una prueba, puedes sumar 1 al resultado de tantos dados como la cantidad de perdición que haya en tu espacio. Este viene fenomenal. Para aquí, por ejemplo, ¿vale? O cuando ya veamos que se nos está llenando demasiado de perdición. Y después he escogido el amuleto porque nos daba amuleto robado o invocar tormenta. Entonces he cogido amuleto robado. Una vez por ronda, durante tu turno puedes sufrir un punto de horror directo para realizar una acción adicional. Que nunca se sabe lo bien o mal que nos puede venir eso. Venga, pues vamos a colocar bien las cositas. Y dice la historia hasta ahora. Tarde o temprano las pesadillas siempre acaban por volver. Diana había entrado en la Orden del Crepúsculo de Plata motivada por lo que ella consideraba simple y llana ambición. La necesidad desesperada de sentirse aceptada por la élite de los ciudadanos más augustos de Arkham. Pero ya no podía achacarlo a una inofensiva ingenuidad. No después de haber presenciado los rituales celebrados en las cámaras de la logia. No después de haberlos visto comulgar con lo que acechaba al otro lado del tenebroso umbral. No después de haber sido testigo de las sangrientas atrocidades perpetradas en el santuario interior de la Orden.
La visión del rostro desencajado del pobre Walter Evans no le permitía ignorar, como al parecer sí hacían los demás, la maldad que crecía y se enconaba en Arkham. Diana ya no podía seguir siendo cómplice de aquello. Arquetipo principal. Como mística, destacas erigiendo salvaguardas arcanas contra el mal. Tu principal ocupación debería ser eliminar fichas de perdición del tablero. Constituyes la mejor opción defensiva contra los primigenios. Arquetipo secundario. Como defensora, tu responsabilidad consiste en proteger a tus compañeros investigadores. Esto podría significar ayudarles a recuperarse de daños físicos y mentales o bien despachar monstruos antes de que se conviertan en una amenaza. Pues ya sabemos, aquí lo que vamos a hacer va a ser limpiar. Bien, y ya con todo esto, por cierto, $2 que tiene esta chiquilla, $2, ¿no? Sí, $2 y este tiene $3. Pues vamos a ver cómo empezamos. Pues venga, vamos con la fase de acción. Por cierto, esta carta me vino defectuosa y está doblada por todos lados. Fase de acción. Vamos a realizar un máximo de 2 acciones, ¿vale? Como empezamos, vamos a hacer 2 acciones y no se pueden repetir. ¿Qué acciones podemos hacer? Vamos a hacer un pequeño recordatorio de cómo se jugaba esto, ¿vale? Pues las acciones que podemos realizar, lo viene ya en la chuletilla, podemos hacer movimiento, podemos conseguir fondos, podemos concentrarnos, salvaguarda, ataque, evasión, revelar pistas o intercambiar cosas, objetos, ¿vale? Algunos componentes tienen acciones que pueden realizar, ¿vale? En este caso no tenemos ninguna carta que nos permita hacer acciones o que requieran acciones. Bien, pues ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a movernos. ¿Cuánto nos vamos a poder mover? Nos vamos a poder mover 2. Pues entonces vamos con esta chiquilla, ¿vale? 1 y 2 y nos vamos a quedar aquí para poder limpiar. ¿Y qué vamos a hacer con nuestra segunda acción? Evidentemente, vamos a hacer salvaguarda para poder limpiar esto de aquí. Por cierto, se me ha olvidado poner que estaba aquí, una pista, ¿vale? Que tocó en el distrito central. Era uno en el barrio norte, otro en el barrio fluvial y me falta el tercero que creo recordar que estaba en el barrio comercial. Por ende, pues vamos a continuar. Bien, pues aquí vamos a hacer limpia. Entonces, para hacer la limpia de salvaguarda tenemos que tirar por saber. Tenemos 4 de saber, pues vamos a lanzar 4 de 3. Tenemos que sacar 5 o 6. Si no, no hay tutía. Pues venga, vamos a ver si tenemos suerte y limpiamos aquí. Pues sale un 4, naranja de la China, no estamos bendecidos, con lo cual no podemos hacer nada, no limpiamos. ¿Podemos repetir tirada? ¿Podemos hacer algo? No tenemos para repetir tirada tampoco, no tenemos nada de nada. Jopetas, vaya caca, vamos a tener mucha mala suerte. Este juego siempre ha ido en mi contra, vamos, no he tenido nunca suerte en este juego, jamás he tenido buena suerte. Bien, pues yo creo que nos vamos a enfrentar... ¿A quién nos vamos a enfrentar? A los Seldon, ¿vale? Nos vamos a enfrentar a este bicho, ¿vale? Que sería 1 y 2. Yo creo que nos vamos a venir aquí. 1 y 2. Y, a ver, recordadme una cosa que no me acuerdo yo. El Fortaleza Roja, ¿vale? Son los Ovanion. Y el azul, está aquí, son los Seldon. Vale. Entonces íbamos a ir a por los Seldon, que está aquí el malo maloso de los Seldon. Pues hemos hecho movimiento 1, 2, voy a pagar $1, ¿vale? Y me voy a mover 3. Me voy a poner aquí este $, lo guardamos y vamos a pegarle, ¿vale? Vamos a pegar al bicho, este de aquí, que este de aquí, vamos a ver qué es lo que nos dice, ahora mismo está ahí a sus anchas, que es un alborotador locuaz. Dice que aparece donde haya más perdición, es escurridizo, acechante, coloca una ficha de perdición en este espacio. Vale. Lo de acechante y demás ya iremos viendo cuando salgan malos, para verlo en la guía de referencia y así pues lo vamos viendo todo juntito y todo apañado, ¿vale?
Tiene una vida 0, ¿vale? Porque esto ya nos va a hacer aquí mucha historia. Que dice que escurridizo. Este monstruo no se enfrenta a los investigadores que estén en su espacio. Hay gente que solo vive para echar leña al fuego. Vale. Él no se enfrenta, pero yo sí me voy a enfrentar a él. ¿Vale? Entonces, yo, como me voy a enfrentar a él, directamente le vamos a pegar. Vamos a ver, ¿cuántos dadetes? Tenemos 3 de fuerza, son 3 dadetes. Y tenemos por aquí 2 porque recibo 2 por la 38. Con lo cual son 3 y 2, 5 dadetes. Y vamos a ver, tiene un impacto nada más, ¿vale? Un impacto. Vamos a ver. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Recibes 2 como parte de una acción. Si el monstruo al que estás... este no tiene restos, así que nada. No me lo puedo creer. Bueno. Bueno, como no ha sido derrotado, no podemos continuar con la carta. Joder, no me lo puedo creer que de 5 dados, 1 y 3, 6. Es que es increíble. Esto es increíble. Vale, pues venga, vamos a ver qué es lo que pasa por aquí. Pues, ¿qué es lo que va a pasar? Que ya hemos acabado nuestro turno. Ahora sería fase de monstruos. Este tío nos va a pegar, pero va a dejar de estar enfrentado a nosotros porque este no. Bueno, este se queda enfrentado de todas formas. Escurridizo. Este monstruo no se enfrenta al investigador. O sea, él por sí mismo no se enfrenta. Y no se va a mover. Porque este no se va a mover. ¿Vale? Porque ya queda enfrentado por el propio... Escurridizo. Este monstruo no se enfrenta a los investigadores que estén en su espacio. Bueno, o sea que no le pegaría a nadie. Pero como yo sí me he enfrentado a él, bueno, pues este bicho me va a pegar, ¿vale? Porque estamos enfrentados. Me quita 1 de resistencia. Vale. Y ahora, pues ya es la fase de monstruos, que es cada monstruo que esté preparado se activa. Y este, vamos a ver, aparece tal. Dice que es escurridizo acechante. Coloca una ficha de perdición en este espacio. Una ficha de perdición en este espacio. Pues venga, una ficha de perdición aquí. Bien, vamos, venga, vamos súper bien. Y cada monstruo que se quede enfrentado a un investigador inflige un daño y horror. Ya está hecho. Cada monstruo que esté agotado se prepara. Vale. Ahora fase de encuentros. Roba y resuelve una carta de encuentros del mazo correspondiente a tu espacio. Fenomenal. Aquí, como estamos enfrentados, no podemos. Pero esta chica sí va a poder. Bellaluna, del centro. Vamos a ver, cogemos, robamos cartita. Bellaluna. Bellaluna. Ignoras qué has hecho para ofender a esta persona. Pero cuando quieres darte cuenta, te ha reventado una botella de vino en la jeta. ¡Vaya por Dios! Exclama alguien. ¿Por qué no se mete con alguien de su tamaño? No tardéis en dar ambos con los huesos en la calle. Sufres 2 puntos de daño y ganas un aliado. Pues vaya. Me han dado un botellazo a la pobre chica. ¿Cuánto? 2 puntos de daño. Madre mía. 2 puntos de daño. Pues nada. Pues venga. 2 puntos de daño y ganamos un aliado. Joder, colega. Vamos a ir. Un aliado. No, esto no. Aquí. Un aliado. Vamos a ver qué nos ha tocado. ¡Hombre! Delilia Orrusk, o como se diga. Asesino del sindicato. Después de que inflijas daño a un monstruo como parte de una acción de ataque, puedes infligir un punto de daño adicional a un monstruo situado en tu espacio. ¡Oh! Pues ni tan mal. Puede aguantar 3 de daño y 2 de cordura. Bueno. Oye, pues chachi. Cuando vayas a sufrir un horror, y este dice que como parte de una acción de ataque puedes sumar 1 al resultado
de tantos dados como pistas haya. En tu barrio. O sea que podría haber sumado 1 al resultado de tantos dados como pistas haya. Pues podría haber sumado 1, lo que pasa es que me habían salido 3 y unos, con lo cual me da igual haberle sumado 1 porque no hubiese ido a ningún lado. Vale, pues nada, pues ya hemos terminado la fase de encuentros. Vamos a la fase de mitos. Vamos a robar por aquí. Pues aquí viene la peor fase de todas. Vamos a menearlo y sacamos la primera. Vamos a empezar siempre por el investigador jefe, ¿vale? Por Roland Back. Bueno, retribución, ya estamos. Retribución, dice, si algunas bandas es hostil, aparece un monstruo sectario. No, de momento no. ¿Vale? Ninguna es conflictiva. Ninguna es conflictiva de momento. Así que nos hemos librado de milagro. Bueno, pues esta la apartamos. Y ahora robamos la segunda. Robamos la segunda y blanca. Vale, fenomenal. Venga, nos ha dado un poquito de respiro. Venga, vamos ahora con esta chiquilla. Esta chiquilla, vale, venga, o sea, una pista. Una pista que va a barrio este. Cogemos 1 y 2. ¿Vale? Barrio este. ¿Dónde está el barrio este? Barrio este está aquí, ¿vale? Vamos a hacer así, por ejemplo. Venga. Barrio este. Una pistita guapa. Bueno. Ya veremos cómo nos va a machacar esto. Y ahora vamos a coger la segunda. Y la segunda es... ¡Buah! Titular. Ya sabemos que los titulares son siempre malas noticias. Titular. Desastre en el simposio. Bueno... eminentes eruditos hallados muertos. Se investiga una posible intoxicación alimentaria. Las autoridades descartan que se trate de un crimen. Por A. Wong, Associated Press, Cambridge, Mass. Titular: si tienes al menos una pista, ganas una maldición. Pues no, menos mal que no tengo pistas ni tengo nada. Pues esta, ya sabemos que hay que repartir 13, o sea, hay que coger 13 al azar, y cuando se acaben va a empezar a salir perdiciones por todos lados, ¿vale? Bien. Pues hemos terminado ya esta fase de mitos, con lo cual volvemos a empezar con la fase de acción. Realizamos el número máximo de acciones. Patatín, patata. Vale. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ver. Yo voy a intentar seguir, tengo que limpiar eso como sea, ¿vale? Tengo que limpiarlo. Entonces, voy a empezar con esta chica. Espérate, ¿cuántas he robado? Ah, sí, he robado 2. Vale. Vamos a empezar con esta chica. Vale, venga, vamos a ver si limpiamos. Venga, hombre, por favor. Bien, 2 6s. Toma ya, pues limpiamos aquí. ¿Vale? Esto significa que, pues que nos viene súper fenomenal. Limpiamos aquí. Y a limpiar nos vamos a ir. ¿Vale? Nos vamos a ir para intentar coger, pues, esta pista. Vamos a ver. Vamos, 1 y 2. Nos vamos a venir aquí. Nos vamos a venir aquí. Y ya está, ¿vale? Porque en el siguiente aquí nos va a llenar esto de mierda, de perdición, que lo vamos a intentar limpiar como sea. Vale, yo creo que va bien. Aquí vamos a ver qué nos sale en el Arcane Advertiser, a ver si por algún casual podemos coger la pista, que nos vendría fenomenal. Y ya estamos, ¿vale? Ya estamos. Venga. Vamos con Roland Banks. Roland Banks, lo que vamos a hacer va a ser... Vamos a intentar coger esta pista, entonces 1 de movimiento y vamos a limpiar aquí. ¿Cuánto de saber tenemos? No tenemos mucho, solo tenemos 2. Pues venga, vamos a intentar limpiarlo. 4, joder, si es que no estamos bendecidos. Espera, que no me acordaba, que estamos aquí con este monstruito, tenemos que pegarle. Entonces le vamos a pegar con 3 de fuerza, más 2 de aquí, ¿vale? Más 2 de aquí, le tenemos que pegar. Buah, 6, 6, 5, le destrozamos. Qué buenas tiradas estoy teniendo. Ya las podía tener así a la hora de revelar pistas y todo. Vale, este bicho muere. Como este bicho muere, ¿vale? Este
este se va fuera. Este hay que sacarle fuera. Y una vez que hemos hecho eso, hemos matado a un Sheldon, ¿no? La banda hemos matado a un Sheldon. La banda de Sheldon es conflictiva. Después de que un monstruo Obanion sea derrotado, no, después, ahí estáis. Vale, la banda Obanion es conflictiva. Después de que un monstruo Sheldon sea derrotado, puedes proponer una alianza a los Obanion para darle la vuelta a esta carta. Pues tenemos que venir aquí. Si no lo hacéis, elige al azar uno de los monstruos Sheldon apartados al principio de la partida, añadido al mazo de monstruos, para después el líder robar una ficha de la reserva de mitos. Después de que un monstruo Sheldon sea derrotado, puedes proponer una alianza a los Obanion para darle... Pues mira, pues sí, voy a hacerlo, ¿vale? Voy a hacerlo. Y aquí nos dice lo siguiente. Dice, la mano derecha de Naomi Obanion, el señor McTire, accede a reunirse con vosotros, pero es evidente que aún no os habéis ganado la confianza de la banda. El mafioso os recibe pistola en mano, con cara de pocos amigos y echando miradas nerviosas por toda la habitación. Sus exigencias son claras. Si queréis ver a Naomi, tenéis que firmar tenéis que firmar vuestra alianza con la sangre de los Sheldon. Hacéis un amago de plantear una solución alternativa, pero su ariada respuesta os corta en seco. Está claro que esta rencilla entre bandas no tiene nada de natural. Los Sheldon os han pintado una diana en la espalda. Quizá aún estéis a tiempo de pactar con sus jefes, pero los soldados rasos os consideran sus enemigos. Corbin Bouchard, la nueva mano derecha de Sadie, será un adversario especialmente mortífero y letal. Baraja todos los monstruos Sheldon apartados al principio de la partida, añadiendo al mazo los monstruos y barájalos. Vale, pues todos los Sheldon, que los tengo por aquí, todos los monstruos Sheldon. Yo me imagino que este también entra, ¿vale? Pues tenemos aquí Sheldon. Y aquí tenemos Obanion, ¿vale? Venga, pues entonces tenemos que meter esto por aquí y esto por allá y hay que barajarlos. Vamos a hacer cositas por así, ¿vale? Vamos a pegarle un buen barajo. Esto se va a poner interesante. Se va a poner bastante interesante esto. Venga, pegamos un cortecito por aquí. Y listo. Vale. Y ahora dice, añade un monstruito a tu reserva de mitos. Vale, pues entonces cogemos por aquí, que lo tengo metido en la cajita. La cajita tengo un poquito hecha polvo, como veis, pero bueno, la cajita me da igual, si total, para lo que me vale. Vale, tenemos que coger esto por aquí. Y tenemos que coger a este bichito y meterlo en la bolsita. ¡Pimba! Fenomenal. Y esto lo vamos a dejar fuera por si acaso. Uno de los investigadores debe convertirse en el limpiador de los Obanion. Evidentemente va a ser Roland Banks. Vale. Se añaden al códice las cartas 44 y 45 con la cara alianza de los Obanion boca arriba. Luego devuelve al archivo esta carta y también la 42. O sea, 44 y 45. 44 y 45. Ahora, esta carta la devolvemos. ¿Vale? 42 y 43 la devolvemos. ¿Vale? Lo estáis viendo por aquí. Esto que viene por allá, por cierto, ya no sé ni lo que estaba haciendo. Yo me moví, yo creo que solamente le he pegado. Es que esto es lo malo del códice, que te saca del juego por completo, ¿vale? No sabes ya ni lo que estás haciendo. 44. Alianza con los Sheldon.
Pues sí, efectivamente, alianza con los Seldon. Desde su almacén en los muelles, Sadie Seldon os ha encomendado una tarea de atacar a sus rivales de la banda de Ovanion. Vale. Si elimináis a un cierto número de esos criminales, los hombres de Seldon se plantearán colaborar con vosotros y quizá entonces podáis detener a los Ovanion de una vez por todas. Hasta entonces, la mayoría de los secuaces de los Seldon no olvidarán fácilmente los problemas que les habéis causado. La banda de Seldon se ha vuelto suspicaz. Acción. Informas a tu contacto con los Seldon cerca de... A ver. Una cosa que no estoy seguro, ¿eh? Una cosita que no estoy seguro. Porque no pone nada. No pone nada de que tenga que venir hasta la fortaleza de los Ovanion para hacer la alianza con la fortaleza de los Seldon para hacer la alianza. Yo no lo he leído en ningún lado. Simplemente están los indicadores. Vale, que conste, si yo me he equivocado en eso, perdonadme, me lo dejáis en comentarios, ¿vale? Pero yo no lo he leído en ningún lado que tenga que venir a la fortaleza para poder hacer la alianza. Informas a tu contacto con los Seldon acerca de unos trabajillos, ¿vale? Pues hay que hacer de influencia. Si superas la prueba, infliges 2 puntos de daño a un monstruo Ovanion situado en cualquier espacio y ganas $1. ¡Oh! Esta acción solo puede realizarse en la fortaleza de los Seldon. Bien, ¿vale? Eso podemos venir aquí y empezar a hacer cositas guapas. Cositas guapas, guapísimas. Que está aquí en los muelles. Fenomenal. Después de que derrotes a un enemigo Ovanion, coloca una ficha de daño sobre la hoja del escenario. Cuando haya 4 fichas de daño sobre la hoja de escenario, quítalas todas. Añade al códice cuando haya 4. Vale. Añade la carta 49, devuelve al archivo esta carta y también la carta 45. Vale. Alianza con los Seldon, la carta 45. Hacer el trabajo sucio de los Seldon os ayudará a convencer a Sadie Seldon de que sois leales a su causa. Tiene fama de recompensar bien la lealtad, pero sabéis que su temperamento le convierte en una mujer peligrosa incluso en circunstancias normales. Aún estáis a tiempo de contactar con la banda de Ovanion, pero jugar a 2 bandas entrañaría un riesgo considerable. La banda de Ovanion se ha vuelto hostil. Vale, así que de momento no estamos ni hostiles ni es suspicaz, ¿vale? De momento. Dice, acción, intentas jugar a 2 bandas convenciendo a los Ovanion de que te interesa trabajar con ellos. Influencia -1. Si superan la prueba, añade al códice la carta 46. Esta acción solo puede realizarse en la fortaleza de los Ovanion, ¿vale? De los Ovanion, que está aquí. Vale, retribución. Aparece un monstruo Ovanion, a menos que coloques una ficha de perdición en la Bella Luna. Vale, fenomenal. Pues vamos allá, vamos a continuar. Venga, pues hemos hecho una acción, vamos a hacer nuestra segunda acción, que va a ser venir aquí. No. 1, 2... y 3. Vale, vamos a pagar $1. Vamos a pagar $1 y tengo este para poder matarle, ¿eh? Podría hacerlo perfectamente. Pero vamos a intentarlo hacer en el siguiente turno, así de claro. Venga, voy a pagar $1 porque me vengo aquí y me intentaré venir aquí y matar a este de alguna manera. ¿Vale? Porque si no me va a llenar esto de perdición también. Venga, pagamos ese $1 y para adelante. Vale, pues yo ya he terminado mis acciones. Vamos a ver qué más podemos hacer. Venga, fase de monstruos. Este va a propagar aquí la perdición dichosa. Va a poner aquí una de perdición. Ya tengo que venir y me lo tengo que cargar este bicho porque si no me va a fastidiar el juego y todo. Fase de encuentros. No hay fase de encuentros. O sea, sí hay fase de encuentros. La fase de monstruos, pues mira, este ya sabemos que simplemente propaga aquí la perdición. No hay ningún monstruo más. No hay nada más que hacer. Vale. Vamos a la fase de encuentros, vamos a empezar por Roland Banks.
que es Isla Ignota en el distrito comercial. Robamos la cartita del distrito comercial. ¡Oh! Mirad, fenomenal. Isla Ignota. Dice, el claro está empapado... el claro está empapado con la sangre de un animal salvajemente mutilado. Ganas una pista de tu barrio mientras examinas el... Venga, fenomenal. Ganamos la pista. Mientras examinas el despojo. Tirada de saber. La superamos. Si supera la prueba, te basas en los rastros dejados en el barro para deducir que no ha sido un acto aleatorio de violencia, sino que aquí se ha celebrado algún tipo de ritual. Ganas una ficha de restos. Si fallas, vale, ficha de restos. Ojo, ojo, ojo. 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5. Cuando vayas a ganar una ficha de restos, en vez de eso puedes recuperar punto de vida y un punto de cordura. Podemos hacer esto, y estar al máximo de vida. Y es lo que vamos a hacer, porque a Troll and Banks eso de usar los restos... Bueno, esperad, es que... usar restos nos puede venir también bien. Aquí, por ejemplo, en los muelles. Para ganar dinero. Para ganar dinero. Nos podría venir súper bien. ¿Vale? Aquí ahí tengo que explicaros una cosita. En el mapa, en cada zona, si os fijáis aquí, por ejemplo, viene saber y viene voluntad. Significa que hay cartas en las cuales pues tienes que hacer una tirada, ya sea de voluntad o de saber, por regla general, y con ello pues ganarías restos o ganarías algún tipo de objeto o cosas así, ¿vale? Aquí, por ejemplo, los encuentros que hay serían que si tú pagas X dinero, pues puedes recuperar vida, puedes recuperar cordura. Aquí si pagas restos, pues podrías tener dinero o podrías tener objetos. Este vendría súper bien. ¿Qué hago? ¿Me quedo con el resto y ya ganaré vida? Venga, vamos a hacer eso, ¿vale? Entonces esta carta se va al descarte. Ganamos una de restos, porque yo me tendré que venir aquí y vamos a ver qué podemos hacer. ¿Vale? Una de restos. Y con ello, pues ya tenemos esto apañado. Bien. Ya vamos a la fase de mitos. Pues vamos a la fase de mitos. Empezamos por Troll and Banks. Estallido de portal. ¿Dónde? En el centro. ¿Vale? En el centro. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, pues lo primero. Esto de aquí tenemos que barajarlo. ¿Vale? Lo barajamos. Pim, pam, pum. La verdad es que no hay mucho que hacer así. Venga, sin verlo, ¿vale? Así, venga. Pues, ala. El que haya caído. Bien, y tenemos que colocar uno en cada zona. 1, 2 y 3. Ahora tenemos que leer aquí, el 1, que dice: si en algún espacio hay al menos 4 fichas de perdición, en algún espacio, pues no pasa nada. Dice, cuando haya un total de 3 fichas o más sobre la hoja de escenario, pues nada. ¿Vale? De momento vamos bien. De momento vamos bien. Pero tenemos que limpiar ahora esta zona porque ha habido un puñetero estallido de portal. Venga, pues vamos a robar ahora la segunda de aquí. ¡Buah! Otro titular. Jopetas con los titulares estos también. Es que todos son malas, tío. Venga, va. Robamos titular y nos dice lo siguiente. Astrónomos anonadados. Desconcertantes hallazgos en el observatorio de la Las estrellas no están donde deberían. Los astrólogos tienen las respuestas. ¿Se trata de un acontecimiento global? Por Minnie Klein, redactora, Arkham Más. Titular: por cada hechizo que tengas, sufres un punto de horror a menos que descartes ese hechizo. No tengo hechizos. No tengo hechizos. Menos mal. Pues esta carta, ¿veis? Es que los titulares son todos malos. Son todos malos, es que no hay más. Vale, Troll and Banks, ya está. Vamos entonces ahora con la chiquilla esta, Diana Stalin. Bien, una blanca. Vale, venga, nos ha dado un pequeño respiro. Nos falta, hay otra blanca, ¿vale? Vamos a ver qué tenemos por aquí. Venga, se propaga la perdición. ¿Dónde? En el centro. ¿Y dónde va? ¿Dónde va? Joder, Plaza Independencia en la Bella Luna.
Vale, pues tenemos aquí... ¡Bum! Lo tenemos ya complicado, ¿eh? Plaza Independencia y la Bella Luna. Venga, la Bella Luna. Y ya en la Plaza de Independencia, que vamos a poner ya un 3 directamente. Y a ver qué es lo que nos va diciendo. Si en algún espacio hay al menos 4 fichas de perdición, quita 3. Vale. Estoy súper mal, ¿eh? Estoy súper mal, súper mal. Vamos muy mal en ese aspecto. Vamos fatal. Vamos fatal, 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 fatal. Vale, vale. Pues de momento ya hemos hecho las 2, ¿no? Pues ya está. Pues ya hemos terminado. Pues lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Porque si no se nos va a extender esto mogollón de tiempo. Y bueno, qué deciros, hemos tenido malísima suerte en el primer turno. Si hubiésemos lanzado ahí, limpiado esto en un primer momento, hubiéramos hecho a lo mejor alguna cosilla más. Ahora nos ha salido el estallido de portal, que eso ya nos va a fastidiar mogollón. Por lo menos hemos ganado una ficha. Vamos a ver si podemos subirlo al escenario, a la hoja de escenario. Que necesitaríamos 3 fichas de... 3 fichas de pista, ¿vale? Para poder continuar con nuestra investigación y a ver qué tal nos sale la alianza con los Sheldon. No estoy yo muy convencido de que nos salga muy bien, esto tiene muy mala pinta, ¿vale? De todas formas, aquí ya estáis viendo un tío con un hacha, con una casa quemada y aquí ensangrentado. Mala pinta, mala pinta. Bueno, venga, pues lo vamos a dejar aquí, lo dicho. Gracias por estar ahí, gracias por seguirnos. Y los que no, por favor, suscribiros al canal, que es completamente gratuito. Ya sabéis que nos podéis seguir en redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, WhatsApp, Thread, en Facebook, estamos en todos lados. Por cierto, una cosa importante, que no se os olvide, darle ahí a suscribirse, por favor, completamente gratis. Darle a la campanita, darle a un like y si me dejáis un comentario, ya sabéis que os... Tengo ahí el monumento, ya lo están fabricando, de hecho, ¿vale? Ya está fabricando el monumento a vosotros, para vosotros. Por seguirme, por ser los mejores, por estar ahí al pie del cañón. Ya sabéis, nos vemos en el próximo vídeo. Venga, ¡hasta luego!